Es lo que intentamos, ¿sí? Y tenemos los recursos ortopédicos, con la aparatología funcional, con la máscara, con el disyuntor, o sea, tenemos fuerzas ortopédicas fuertes y vamos a tener un tiempo de tratamiento y también un límite. Hay problemas esqueletales que no los vamos a poder resolver, pero vamos a poder mejorarlos. Cuando el paciente después es adulto y ya tiene determinadas características, como fueron las que vimos la vez pasada, con una discrepancia leve, donde la estética no esté tan involucrada, podemos ofrecer un camuflaje. Pero teniendo en cuenta, como se acuerdan que les repetí varias veces, que pudiéramos cumplir con los objetivos de función y estabilidad, porque si no también eso es muy lindo para la foto final, pero cuando sacamos todo, si eso no tiene un sustento y no tiene función, también va a fracasar. Entonces, cuando esas instancias ya no las podemos, ya las pasamos, es decir, el niño ya creció o no podemos camuflar al paciente, vamos a preparar de lleno al paciente para la ortodoncia prequirúrgica, que idealmente, esta palabrita, este adjetivo sería, no sé, ¿es adjetivo esto? No, esto es un adverbio, no sé, vamos a ver, vamos a estudiar otra vez castellano. Claro, exactamente. Idealmente debe durar 1 año o 1 año y medio previo a la cirugía. Digo idealmente porque acá todos los pacientes vienen con dientes retenidos, con agenesia, o sea, nunca dura 1 año y medio la ortodoncia prequirúrgica. Siempre suele durar más, vienen pacientes con casos más complicados. Pero idealmente un paciente sencillo puede durar eso, incluso mucho menos. Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pensar, sacarnos el chip de la ortodoncia convencional, del tratamiento convencional, y pensar en cada maxilar por separado. Trabajo en el maxilar superior, lo alineo y lo nivelo, y en el maxilar inferior de la misma manera. No trato de compensar, al contrario, el axioma del paciente quirúrgico es agravar la anomalía. Yo el paciente de clase 2 lo voy a hacer más de clase 2 y al de clase 3 más de clase 3. Entonces no me tengo que preocupar por la llave canina ni por la llave molar. Eso sí, después lo voy a lograr cuando ponga los modelos en ventaja. ¿Es el presente continuo? El presente continuo. Ah, muy bien, menos mal, muy bien, doctora. La felicito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, objetivos de la ortodoncia prequirúrgica. ¿Qué tengo que hacerle yo al paciente antes de la cirugía? Entonces, colocar los dientes en sus basales, nivelar vertical y sagitalmente a los incisivos, que eso lo hacemos en todos los casos, nivelar la curva de Pi, intercolinar los arcos transversalmente, esto es importante también, así como lo es en cualquier tratamiento, y tratar de cuando yo saque la foto, ¿sí? En primer lugar que no tenga tanto exceso de cemento, que acá se queda un poquitito, pero que tenga una curva, ¿no es cierto?, que pueda hacer todo el valle de oclusión, que los puntos de contacto estén lo más nivelados posible, que es lo mismo que tengo que conseguir también en el paciente ortodóntico, pero acá cada maxilar por su lado, ¿sí? Aumentar la discrepancia, esto grábenselo. Y les digo por qué, porque ustedes a lo mejor están siendo tutoriados por docentes que no hacen cirugía y siempre van a tratar de compensarlos. Al paciente hay que descompensarlo. ¿Por qué me dicen ustedes? Porque de esa manera el cirujano, los cirujanos pueden tener más posibilidades de movimiento, ¿sí? Así que este overjet lo tengo que aumentar, agravar, tanto en clase 2 como en clase 3. A veces los borderline vienen casi compensados. Vienen compensados, claro, exactamente. Y eso hay que aclararle al paciente que se va a ver peor, sobre todo el paciente de clase 3. De clase 2 quizá no le importe tanto, dependiendo del grado de la misma. Paso un poquito esto porque no sé qué les quería decir. A ver, cuando vi esto, bueno, no sé, yo me voy a acordar, pero bueno. Entonces, los ejes, dijimos que teníamos que colocar las piezas en sus basales. Importante, yo voy a medir que esta medida no está en los cefalogramas convencionales, está sí incluida en el cefalograma de Roth-Jarabat, es el único que la tiene, ¿sí?
porque en realidad es como un agregado. En general siempre se utilizaba, según los estudios de Arnett, el eje del incisivo con el plano cruzal, que es más o menos de 56 grados. Pero la idea es que si el plano cruzal está muy afectado, no me sirve como referencia. Por eso voy a tomar un elemento esqueletal del propio paciente como es la basal, lo mismo que usamos el INPA en el inferior. Entonces voy a medir el eje del incisivo, el angulito que se forma entre el eje del incisivo con el plano biespinal, anterior y posterior, y me tiene que dar 110, 112 aproximadamente, como máximo 115. Si yo tengo un ángulo de 120, esta pieza, los premolares o este caso va a ser con extracciones, ¿sí? Aunque yo los vea alineados. ¿Para qué? Para agravar la anomalía. Tengo que, este ángulo que está aumentado lo tengo que llevar a un valor de 110, 112. Este paciente no tenía clase 3, como mis extracciones están con clase 3. Bien, en el inferior, el ángulo del INPA, que ya todos conocen, esa sigue siendo la norma porque es la relación del incisivo con su propia basal. ¿Cómo? No. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Este angulito yo voy a tratar de llevarlo, voy a tratar de colocar, más allá del valor numérico, tratar de colocar los ápices dentro de, en el caso del inferior, la sínfisis, y los incisivos lo más cerca de sus basales para dar estabilidad. Perdón. Bueno, alinear y nivelar, ¿sí? Fíjense cómo vamos trabajando, alineando y nivelando, es el mismo paciente. Y nivelar la curva de pi, hacerla más pequeñita. Muchas cosas son exactamente las mismas que las que hacemos en la ortodoncia convencional. Sacar los terceros molares como mínimo 6 meses antes de la cirugía, esto es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes dónicos con una rama muy angosta que cuando hacen, ahora vamos a ver, el corte de desdoblamiento sagital, la osteotomía no me salía, la osteotomía de desdoblamiento sagital, van a ver que es un corte en una superficie muy angosta. Si no sacamos los terceros molares, por ejemplo, tuvimos el caso de una paciente que se sugirió sacarlo intraoperatoriamente y se fracturó la rama con una línea de fractura que después estuvieron los cirujanos, yo estaba ahí, pero estuvieron los cirujanos tratando de enmendar eso y bueno, se hicieron muchos más trozos y toda cirugía, cuanto más cantidad de partes, más cruenta es, ¿no es cierto? Así que cuanto más segmentos, más cruenta es y más probabilidades de morbilidad de esos segmentos y de que se complique el postoperatorio. Entonces, si está indicado la exodoncia, que generalmente sí lo está, tiene que ser mínimo 6 meses antes para que le permita la reparación ósea, al menos algo de ella. Embandar o colocar tubos de los segundos molares siempre, no puede ir un paciente sin el segundo molar involucrado, y controlar esto que no haya rotaciones ni cúspides caídas que puedan provocar fútbol. Entonces, esos serían los requisitos, ¿sí? Cuando con la pregunta del examen, ¿a qué tiene que hacer la ortodoncia prequirúrgica? Ya tienen todos los requisitos. En el paciente de clase 2, sobre todo, lo ideal es desprogramar al paciente. ¿Cuánto tiempo? Lo ideal también, vieron que hoy uso mucho la palabra ideal, mínimo 90 días, pero con que lo use 30 ya nos sentimos más contentos. Los cirujanos dicen que a veces para ellos no hace falta desprogramar, pero bueno, es una cuestión de quizá más que nada, de cuán grave sea esa clase 2, porque necesitamos que la musculatura esté relajada y que se exprese bien, así como yo les dije antes, que había que agravar la anomalía, cuanto más clase 2, así el cirujano corrige solo de una vez, ¿sí? Y se quiso compensar y quedó mejor el No hay que compensar, que le llegue el mentón al esternón, pero tiene que estar bien
bien expresada. Bueno, ¿qué vamos a hacer antes entonces? Ya tenemos el paciente, ya le hicimos la ortodoncia, todo ya está listo para los estudios finales previos a la cirugía. Estos estudios, que son como los estudios iniciales que le pedimos al paciente, o sea, modelos, montaje, fotos, radiografías, eso lo vamos a hacer no antes de 20, 15 días antes de la cirugía. Se hace muy próximo a la cirugía. Se hace la planificación quirúrgica, la hacemos acá los ortodoncistas, por supuesto, después todo se conversa con los cirujanos, el corte de modelos, que ahora está un poquito en desuso, y la confección de los splints, que también actualmente no los hacemos, es solamente para que nosotros con nuestra formación sepamos cómo se hace, pero si bien esto se puede pensar que es al hacer de manera analógica es 2D, el corte de modelos es 3D porque vemos tridimensionalmente los modelos y podemos moverlos tranquilamente en los 3 planos del espacio. Podemos desprogramar con diferentes planos, fíjense que pueden usar planos aún con brackets, no es una excusa. Y el paciente que tiene el plano con clase 3, ¿no es cierto? Con el sector anterior para que pueda hacer las resoluciones. Entonces, después de realizar la ortodoncia prequirúrgica, lo que vimos recién, modelos finales, el Holter con la posición natural de la cabeza o con láser. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho No. Holter? Nadie. Bueno, ¿y saben qué es el Holter? No. Tampoco. Bueno, el Holter es la H y la O corresponde a horizontal, ¿sí? A horizontal line, es una línea horizontal que vamos a traspasarla a las radiografías para poder traspasar la posición natural de la cabeza en los estudios y que sean lo más exacto posible, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de eso. Otra vez foto, bueno, todos los estudios como vimos recién. Si hay que hacer estudios complementarios, que generalmente les pedimos. Se realizan las predicciones, como les dije recién, entre 7 y 10 días previos, no demasiado tiempo antes. Y las predicciones más usadas, en donde son las de doctora Yalapuente y de Pedro. Hay muchísimos otros BTO quirúrgicos, todos son válidos y los sabemos manejar. Y la virtual en 3D a través de los distintos software que cada uno usará. Los modelos, el corte de modelos, esto sí lo han visto con la doctora Minutolo seguramente. Yo lo vi en laboratorio, que algunos lo estaban haciendo. Está, pero ustedes como clase no vieron corte de modelos. Bueno, fíjense que para cortar los modelos se les da esta forma cilíndrica, porque sobre ellos, ahora vamos a ver, se trazan líneas, se van a ser las líneas de referencia, porque nosotros vamos a simular la cirugía. Esto antes de los distintos software y de todo lo que es virtual y 3D se hacía a mano, con suerte hacíamos esto, que era la excelencia cuando no era. ¿Han tenido clases con el doctor Mauriño? Sí, bueno, vieron cómo era el doctor Mauriño, cómo él mueve los modelos. Bueno, antes el cefalograma era, o sea, los splints, los modelos era eso, pero bueno, ya teniendo un articulador, cada vez fuimos como ajustando y haciendo mucho más exacto lo que íbamos a trasladar, porque fíjense que nosotros le vamos a dar las medidas al cirujano, cuánto el cirujano tiene que avanzar, cuánto tiene que impactar, cuánto tiene que recubrir, y eso es muy importante, porque eso también se va, por supuesto, a trasladar a la cara de nuestro paciente. Así que esto era lo más exacto que teníamos antes de la cefalometría virtual. Bueno, este es el Holter, ¿sí? ¿Qué es el Holter? Se le agregan al arco facial de cualquier articulador estos niveles como los de un albañil, y estos elementos que se ponen en el arco facial, se ponen 2 de un lado y 1 del otro, indistinto, eso es para tener la referencia, que tienen unas perforaciones donde después van a salir, no sé si se ven acá, los puntitos van a salir en la placa, y eso al tenerlo nivelado en muchos pacientes podemos calzar el arco facial en las olivas, pero en otros que tienen discrepancias o asimetrías, uno puede estar en la oliva y otro puede estar un poquito por delante, un poquito por detrás, y por eso necesitamos que tengan los niveles para que
esa línea sea realmente una línea fidedigna para poder después hacer las planificaciones, ¿no es cierto? Y esto lo toma el doctor Rocher, que ahí está en la cabeza, con el láser, que lo usan también en arquitectura y en diferentes otras sistemas. Bueno, fíjense, estos son los 3 estudios que les vamos una vez que les hicimos el Colta, que para qué lo hacemos, para que el paciente esté en una posición natural y pasar esa misma posición a estos registros, ¿no es cierto? Vamos a pedirle que el mismo día que hacemos el Colta, el paciente ya tenga turno y a veces lo acompañamos para que acá en el primer piso se hagan los registros, porque nosotros hacemos el Colta y estas marcaciones son unas bolitas o unos botones metálicos que le pegamos acá con cinta adhesiva y el paciente se va a sacar la radiografía. No lo podemos mandar a casa con esto, ¿sí? Entonces se saca la panorámica, la tele lateral y la tele frontal. Todo paciente quirúrgico, sea simétrico o no, tiene que tener una tele frontal. Es condición sine qua non. Bien, algunos pacientes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese paciente? Volver a hacer todos los registros que hicimos en el primer momento, pero obviamente post tratamiento de ortodoncia, el paciente no está igual que cuando vino, estar como peor, exactamente, tiene que estar peor, ese sería el objetivo. Yo la tengo que agravar a esta paciente, ¿y qué voy a hacer con la ortodoncia? No la vamos a hacer más linda, vamos a devolver el equilibrio, la simetría, ¿no es cierto?, la armonía a esa cara. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vamos a tratar de compensar o equilibrar los tercios que nosotros tenemos, los valores de referencia, y vamos a tratar de trasladarlo, vamos a tratar de que esta línea de Arlet, que está tan hundida a nivel del ala de la nariz, ¿sí?, se exprese, que esta paciente tenga pómulo. A veces, tristemente, por más que el paciente sea quirúrgico, algunos objetivos no se cumplen. Por supuesto, el paciente queda mejor, pero como somos muy exigentes y sobre todo somos tan críticos de nuestro mismo trabajo, a veces nos gustaría que quedaran mejor. Bueno, estas son las planificaciones, ¿sí?, de las que les hablaba hace un ratito. Es la que los estudios que vamos a hacer o el juego, los distintos veteos que hacemos previo a la cirugía. ¿Esto que me va a proveer? ¿Cuánto voy, como les decía hace un ratito, cuánto voy a avanzar o cuánto va a avanzar el cirujano, cuánto va a impactar? Así que esto es de suma importancia. Y como el VTO ortodóntico puedo hacer varios, no voy a hacer solo un VTO. Por ejemplo, ya lo vamos a practicar, pero por ejemplo, yo hago un primer VTO con un avance del maxilar superior de 4 milímetros. Hago todo el VTO, no me gusta como quedó, me parece que se podía avanzar un poquito más. Hago uno con un avance de 6 y así voy viendo cuál sería el mejor para mi paciente. O al revés, hago uno con un avance de 10, que es el máximo que se puede avanzar, ¿sí? Y veo que quedó muy trompudo, quedó peor, bueno, vuelvo para atrás. Es decir, uno estima cuánto es el avance y va viendo cómo va a quedar. Este es el de Ayala Puente, perdón, este es el VTO de Ayala Puente, este es el del doctor Quevedo Rojas, y este, por supuesto, es en este caso el del MOSEF, que se llama FAB, el software en el que utilizamos. El corte de modelos. ¿Qué vamos a hacer sobre esos modelos que hicimos esa forma cilíndrica? Bueno, vamos a trazar, como les decía, líneas de referencia. Estas líneas, después lo vamos a ver, van a pasar por distal del bracket del canino, por mesial del tubo del 6 y del 7. Vamos a tener esta línea roja que va a ser mi línea, mi horizontal de referencia. Y luego, por ejemplo, en algunos pacientes puede que tenga una uña, cuando muchas veces ese maxilar superior no se hace esa uña toda de una misma medida, sino que, como ven aquí, comienza con 2 milímetros en el sector posterior y prácticamente en 0 en el sector anterior, que me significa que voy a impactar el sector, me va a quedar el maxilar, lo voy a impactar, ¿sí?
y este es el avance que vamos a lograr. Y siempre es importante que esté muy bien confeccionado, obviamente que los dos maxilares, pero el maxilar superior es mandatario, el inferior luego se acopla a él. Bien, se opera el maxilar superior, fíjense que ya hecha la simulación, antes había cera, acá después lo sellamos con yeso. Importante centrar línea media con la línea media del articulador, que es un aparato mecánico que tiene las medidas ideales, ¿sí? Y entonces eso es importante porque yo puedo rotar, que es lo mismo que va a hacer el cirujano. Muchas veces no hay que correr solo la línea media dentaria, sino que correr, por eso se pide una frontal, hay que correr la línea media de todo el maxilar y lo puedo rotar perfectamente y tiene que coincidir con la del articulador, que es un aparato que está, si está bien calibrado, no como el que está acá. ¿Cómo se me están durmiendo? Ahí veo las setas de los dibujitos. Bueno, si está bien calibrado, como les decía, debo confiar en esa línea media y ahí tiene que coincidir. Perfecto. Entonces, se operó el maxilar superior y se confecciona el splint que se llama intermedio, ¿sí? Este splint intermedio se coloca en la cirugía porque el maxilar superior me queda suelto totalmente como si fuera una prótesis completa y lo tengo que traccionar para llevarlo a este splint que se calza en el maxilar inferior que todavía no está operado. ¿Está? Les puedo asegurar que hay que hacer mucha fuerza. Una vez que se ubicó el maxilar superior en la posición ideal a la que habíamos arribado, ¿sí? Con nuestras planificaciones previas, se fija con la aplicación rígida, con las placas de titanio y demás, y luego el cirujano va a operar el maxilar inferior y lo va a fijar con un splint que se denomina final. ¿Está? Y es el splint en el que ya va a quedar el paciente totalmente operado con esos dos splints. Actualmente ambos splints, por supuesto, se hacen en 3D. Bien, vamos a hablar un poquito de cuáles son las técnicas más empleadas, ¿sí?